Buenos días. Muy buenos días. No había comenzado esperando que ingresaran. Apenas hay 3 estudiantes. No, así no sirve. Bueno, 10º B, primera clase de la semana. En clases anteriores habíamos resuelto ejercicios de cálculos de fórmulas mínimas y moleculares. Ya sabemos cómo calcular los estados de oxidación. Sabemos también cómo demostrar el grupo y la posición en un periodo de un elemento químico. Perdón. Hoy vamos a empezar esto que coloqué como título, nomenclatura, para indicar la manera, perdón, la manera de los nombres de las sustancias químicas. Entonces, si antes les había comentado que necesitábamos tabla periódica, ahora mucho más, porque vamos a verificar en la tabla periódica alguna información específica como los estados de oxidación, que son importantes para esto. Entonces, hoy iniciamos tercer y cuarto periodo, porque ya de aquí en adelante no va a haber más división de periodos, sino que vamos a continuar hasta noviembre. ¿Cierto? El tema de hoy, de inicio de hoy, es el tema que tiene que ver con nomenclatura. Necesito entonces tabla periódica. Que tenga, Buenos días, profe. muy buenos días, mi vida, que tenga los estados de oxidación claros como dato o como información dentro de la tabla periódica, ¿verdad? Nomenclatura es un nombre, una palabra rara, pero que en realidad la hemos venido usando desde hace tiempo, sobre todo en biología, antes de comenzar con este curso de química, ¿verdad? Empecemos por recordar algunos criterios o características básicas. Vamos a mencionar, aprovechar esta diapositiva para mencionar 3 cositas. Es lo que vamos a comenzar en el día de hoy. Número 1. La palabra nomenclatura significa nombres, es decir, por qué las sustancias químicas se llaman como se llaman. Por ejemplo, ¿por qué el agua tiene ese nombre? ¿Por qué el dióxido de carbono tiene ese nombre? ¿Por qué la sal de cocina se llama químicamente cloruro de sodio? Y así un montón de sustancias más, ¿verdad? Entonces vamos a mirar, a empezar a mirar en el día de hoy cómo nosotros podemos nombrar las sustancias químicas o al menos de dónde vienen, cuál es la razón de esos nombres. Segundo criterio. Esa nomenclatura que nosotros vamos a usar no es debido al uso en Colombia, porque esos nombres obedecen a unas reglas. O sea, los nombres de las sustancias químicas no equivalen a hablar de la misma manera como los nombres de una persona, que de pronto se colocan por capricho. ¿En qué sentido? O que es el cantante famoso del momento, o que es la actriz más importante a nivel nacional o mundial, o porque así se llama el presidente de Estados Unidos, o porque así se llama el mejor jugador del mundo de fútbol, en fin, o el ciclista, o la reina de belleza, en fin. Esos son de pronto explicaciones que nos pueden dar a las razones cuando uno pregunta, papi o mami, ¿tú por qué me pusiste así? ¿De dónde el nombre mío? ¿De dónde mi nombre? ¿Sí ves?
Aquí, los nombres que vamos a utilizar obedecen a unas reglas, pero propuestas por un organismo internacional. Ese organismo internacional se abrevia de esta manera. Se abrevia con el término IUPAC. ¿Qué significa? Ya les voy a recordar qué significa esa abreviatura. No es a nivel regional, es a nivel internacional. Significa Unión Internacional de Química, porque viene del inglés chemistry, significa química, de química pura y aplicada. De allí dependen las reglas de ese organismo internacional, depende la promulgación de las reglas para nombrar a las sustancias químicas, guardando las proporciones. La IUPAC sería como la Real Academia de la Lengua, ¿verdad? Que nosotros abreviamos como RAE, Real Academia de las Lenguas Españolas, la que nos dice cómo se escriben las palabras, cómo se pronuncian, los orígenes de los nombres y demás. Eso en la RAE. Para la nomenclatura química sería la IUPAC. Esas reglas son propuestas por la IUPAC. Como tercera característica o como tercera propiedad importante de nomenclatura es que la nomenclatura se usa no solamente teniendo en cuenta reglas, sino teniendo en cuenta unos métodos. Y a su vez, cada método contemplará unas condiciones bien diferentes para asignar el nombre. Ejemplo, vamos a hablar de ejemplo. En biología nos hablan del dióxido de carbono o nos hablan del dióxido de carbono, ¿verdad? Ese nombre, dióxido o bióxido de carbono, ¿por qué? Si la fórmula es CO2, claro, ahí está la razón. Bi, de 2, óxido, del símbolo del oxígeno, y el carbono, que se simboliza con la letra C. Pero resulta que esos nombres, como el dióxido de carbono, o que también nos llaman óxido carbónico o anhídrido de carbono, obedecen a unos métodos fundamentados en reglas propuestas por esta organización. Esos métodos los vamos a identificar, no, para aprovechar aquí el espacio, los vamos a identificar de tres maneras distintas. ¿Cierto? De tres maneras distintas. Número uno, hay un método para la nomenclatura que se llama el método sistemático. Tiene como nombre el método sistemático. Va a utilizar unas reglas muy distintas a los demás. Y la idea es que nosotros sepamos cuáles son las reglas de cada método para poder entender el porqué de los nombres. Porque no es lo mismo jugar béisbol que jugar básquetbol. El reglamento para esos juegos o para esos deportes son diferentes, a pesar de ser deportes, ¿verdad? Sistemático. Hay otro método que se llama método común. Ese método común se acostumbra a encontrar de otra manera. Entonces se puede conocer como, un segundito, vamos a aprovechar el espacio aquí. Perdón. Vamos a aprovechar el espacio. A ese método común lo podemos encontrar también como tradicional. Óxido carbónico, ese es un nombre común. Dióxido de carbono, ese es un método sistemático. Ya vamos a decir por qué. Sobre todo ahorita que empecemos a hablar de las reglas de cada método. Método común o método tradicional. Y el tercer método
que también tiene unas reglas distintas a los dos primeros, tiene el nombre de sus dos autores. Se le llama el método Stock, pero hay algunos que también le llaman el método Werner. Cualquiera de los dos nombres vale. Así como decir común o decir tradicional. Cada uno de esos métodos tiene unas reglas. Y esas reglas no son propuestas por Colombia ni por Sincelejo, son propuestas por la IUPAC. Miremos una siguiente diapositiva, o trabajemos más bien una siguiente diapositiva de la forma que viene. Si aquí dijimos, si aquí dijimos que habían, el objetivo de la nomenclatura eran unos nombres, que esos nombres estaban amparados en unas reglas que conformaban los métodos, vamos a decir a quién se le aplican esos métodos o esas reglas. La nomenclatura entonces contempla que se le van a asignar nombres a algo que vamos a llamar nosotros funciones inorgánicas o funciones químicas, para no confundirnos con las funciones trigonométricas que ustedes trabajan o están trabajando: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, un montón de cosas. Funciones químicas. Así como el profe de matemáticas me habla de función seno, función coseno y demás, o el profe de biología me habla de los reinos naturales, en química vamos a tomar como ejemplo ese concepto. El concepto de función es como el concepto de reino natural, un conjunto de muchísimos seres vivos. El reino monera, protista, baba, ese montón de cosas que sabemos en biología. Nosotros acá lo vamos a equiparar con el concepto de funciones químicas. Esas funciones químicas, palabras más, palabras menos, vamos a definirlas como un conjunto o un conglomerado muy amplio de sustancias, ¿cierto? Y si es un conjunto, deben tener unas características. Como no cabe aquí, vamos a colocar abreviado. Las sustancias químicas o las funciones químicas son un conjunto de sustancias que nosotros las vamos a clasificar de 6 formas diferentes. Así como me hablan de los continentes y me hablan de los reinos naturales, vamos a hablar de funciones químicas. 6. No cabe el espacio aquí. No importa. Ahora regresamos y ampliamos en la siguiente diapositiva. Conjunto de sustancias químicas como cuáles. Vamos a hablar de una función que es la función óxido, precisamente lo que decíamos, el dióxido de carbono, que hace parte de nuestra atmósfera. Una función a la que vamos a llamar función ácido, como el ácido clorhídrico, que hace parte de nuestras paredes estomacales, para permitir la realización de la quimificación dentro del proceso de la nutrición, que hace parte de nuestra piel. Hay un ácido que hace parte de nuestra piel. Hay un ácido que hace parte de nuestra mucosa gastrointestinal. Dentro de nuestra mucosa también, que hace parte de los órganos reproductores para protegernos de las bacterias que hay en el ambiente. Vamos a hablar de función ácida. Vamos a mencionar también la función base, de esa que nos hablan, por ejemplo, en biología, cuando nos dicen la función de las bases nitrogenadas del ADN. Aquí vamos a hablar qué es una base desde el punto de vista químico. Otra que utilizamos en la casa para
preparar los alimentos, pero que nosotros también expulsamos al ambiente en nuestro sudor, ¿cierto? Que es la función sal. Miraremos también una quinta función, que esa función la venden en las droguerías. Una de esas funciones, como ejemplo, las venden en las droguerías y que sirven para curar heridas, que es el agua oxigenada, pero también sirve como decolorante. Entonces vamos a hablar aquí de los peróxidos. Y como sexta y última función inorgánica, hablaremos de los hidruros. 6 funciones inorgánicas. Ahorita diremos por qué es inorgánica, recordando por allá, principio de año, cuando todavía asistíamos al colegio, y hablábamos de las ciencias auxiliares de la química. Entonces, fíjate que ahí tenemos 6. Función óxido, función ácido, función base, función sal, función peróxido y función hidruro, ¿cierto? Cada una de esas funciones, al igual que cada uno de los reinos naturales, al igual que cada uno de los continentes, va a tener una división. Ejemplo, continente americano. Nuestro continente americano, entonces, geográficamente me dicen que se divide en norte, centro y Sudamérica. Si hablamos como ejemplo de biología y me dicen del reino animal en el cual estamos nosotros, entonces me hablan en el reino animal, me hablan de los vertebrados, de los invertebrados y así sucesivamente. O sea que cada una de estas funciones, sobre todo estas 4 primeras que tenemos aquí, va a tener una subdivisión, varias clases, óxidos, ácidos, bases, incluso sales, ¿verdad? Pero cada una de ellas, a su vez, va a tener una característica. O sea, ¿cómo diferencio yo al continente americano del continente europeo? ¿Cómo diferencio yo el reino vegetal del reino animal? Entonces, yo allí tengo que ampararme bajo el argumento de unas características. No, es que el continente europeo hace parte, bla, 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 bla. Las fronteras de tal país con tal país al norte será tal, su moneda es tal, su idioma es tal, la bandera, los colores son tal, tal, tal. Y ahí yo empiezo a diferenciar, incluso dentro de un mismo continente, cuáles son los colores que más se repiten en el continente americano, por ejemplo, cuáles son los colores más usados a nivel de bandera en el continente americano, o si es que se repiten algunos colores, ¿cierto? Si es que se repiten algunos colores, ¿en qué otras cosas nos diferenciamos? A nivel de fronteras, a nivel de idioma, a nivel de economía, a nivel de política, a nivel de hidrografía, en fin, lo mismo va a suceder aquí. Cada una de estas señoras va a tener unas características y que nosotros las llamaremos a esas características como grupo funcional. Cada uno de ellos va a tener un grupo funcional característico. Ejemplo, la bandera de México se diferencia de la bandera de Colombia por en ninguna de ellas aparece el color morado. Ah, bueno, probablemente. En ninguna de ellas aparece el color blanco. En México sí, Colombia no. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, cada una de esas estructuras diferenciadas la vamos a llamar nosotros en química como grupo funcional. Es lo que en biología nosotros
hablamos de características. ¿Cómo diferencio una bacteria de una planta, por ejemplo? ¿O cómo diferencio esas dos de un elefante, por ejemplo? Entonces, basándome en características como cuáles, cómo se reproducen, cómo es la nutrición, cómo es el movimiento, de qué se alimentan, ¿cierto? ¿Cuál es su periodo de vida? Bueno, todo eso que me aporta la biología, acá me lo va a aportar el grupo funcional. Pero una función química está identificada por un grupo funcional. Y último ejemplo, para cerrar ahí esta partecita. El uniforme de diario de los estudiantes del Antonio Lenis, jornada vespertina, es exactamente igual al uniforme de diario de los estudiantes de la jornada matinal y de los estudiantes de la jornada nocturna, por decir algo. Pero ni la mañana, ni la tarde, ni la noche tendrán el mismo uniforme que los estudiantes del Simón Araujo, por ejemplo. Entonces, el uniforme de las instituciones educativas públicas del país equivale a un grupo funcional, los identifica, como también el himno. El himno del Antonio Lenis es muy diferente al himno del Simón Araujo, ¿verdad? O del Madre Amalia, en fin. Ninguno de los himnos de las instituciones educativas son exactamente iguales porque son características de cada institución. Es una historia bien diferente. Entonces, un óxido no es igual a un ácido ni viceversa, ni a ninguno de los demás. Es más, esta palabra óxido se parece a esta, peróxido, pero no es igual. Así como la noche es el antónimo del día, la belleza de la fealdad, el blanco del negro, el peróxido es el antónimo del óxido, así como el ácido es el antónimo del hidruro. Por eso voy a colocar aquí un punto negro y otro punto negro. Son antónimos químicos de óxido y ácido respectivamente, ¿verdad? Sí, pero no nos ha dicho, profe, que estas funciones químicas, además de ser inorgánicas porque no tienen nada que ver con el carbono, recuerde eso por allá en las primeras clases, si se le aplica la nomenclatura a estas estructuras, ¿cómo voy yo a saber que el nombre sistemático es distinto del común y es distinto del stock? Porque aún no hemos dicho cuáles son ¿qué? Las reglas. ¿Cómo se nombra sistemáticamente, comúnmente o por stock? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a decir ahorita. Vamos a hacer una explicación método a método, regla a regla. Usted el año pasado, por ejemplo, hacía 9º grado, ¿verdad? 9º grado, porque el prefijo non hace referencia a 9, así como el país que más títulos deportivos de campeonatos mundiales de fútbol tiene es Brasil, ¿verdad? Un país que está atravesando, al igual que el nuestro, problema de marca mayor con esta situación del COVID. Aunque no es comparable el tamaño poblacional, lo que sí podemos comparar es el índice de infección. La población en Brasil es superior a la población en Colombia porque el tamaño territorial de Brasil con respecto a Colombia sabemos nosotros que es muy diferente, ¿verdad? Entonces Brasil es el pentacampeón, ha logrado el campeonato mundial de fútbol 5 veces,
A diferencia, por ejemplo, de Argentina, que lo ha logrado en 2 oportunidades. O a diferencia de Colombia, que no lo ha logrado nunca. ¿Ves? ¿Por qué tomamos como referencia eso? Porque el primer método, sí, respetando el orden este que decíamos acá, mírelo, perdón, respetando el orden que decíamos acá, vamos a comenzar con este, después con este y le damos lo último a este señor. El método sistemático utiliza una sola regla. ¿Cuál? En el sistemático se usa prefijos numéricos. Profe, una pregunta. Sí, señorita. Por qué damos esto, o sea, prácticamente estos años? Porque eso lo dimos el año pasado y creo que el año antes pasado también y otra vez este año. Pero de pronto el año pasado y el anteaño pasado no lo dieron como lo vamos a ver ahora, que es un poco más completo y vamos a explicar otras cosas. ¿Oíste? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, de pronto tú vas notando que las explicaciones no son las mismas porque, por ejemplo, la que logremos en este año tiene que ser mejor que la de los años pasados porque te van a explicar más cosas que solo en este año lo manejas, como por ejemplo, estados de oxidación, cálculos de fórmulas mínimas y moleculares, cómo entender los subíndices, qué significan subíndices, cómo los encuentro, de dónde vienen, por qué son enteros, esas cositas que de pronto en octavo o en noveno no me lo explicaban, ¿ves? Entonces de pronto es por eso. En el método sistemático se utilizan prefijos numéricos aplicados a los subíndices. ¿Sí recuerda usted lo que significa, perdón, subíndice? ¿Para qué sirven? Es el numerito que tienen los números abajito, ¿no? Exactamente. Es el número que tienen las fórmulas a su lado, ¿verdad? Ejemplo. Supongamos, esto es una fórmula. Esa fórmula, ¿cómo se llama? Bueno, eso es lo que vamos a entender. Se pretende entender con este tema, nomenclatura. ¿Cuáles son los subíndices? Entonces, si el profesor me pregunta, ¿cuáles son los subíndices? Yo debería decir 2 se relaciona, perdón que aquí no me deja el puntero. Vamos a usar el ratoncito aquí. 2 se relaciona con 1 y 1 se relaciona con 4. Estos son los subíndices, ¿verdad? Recuerda que el prefijo sub es debajo de 2 para el primer símbolo, 1 para el segundo símbolo y 4 para el tercer símbolo. Estos números son enteros. ¿Qué significa? Significa que en este compuesto, que tiene 3 símbolos, hay 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Otro ejemplo, en esta fórmula que en biología me mencionan tanto CO2, ¿cuál es la proporción en esta fórmula? Entonces usted me debería decir, la proporción en esa fórmula es 1 con respecto a 2. ¿De dónde saco ese 1? Mire, cuando no se escribe nada, se sobreentiende que hay un 1. Siempre el orden es de izquierda a derecha, ¿cierto? 1 a 2, 2 a 1 y 4, ¿cierto? Esta fórmula, por ejemplo, recordando cómo se llama, dióxido de carbono. Porque este número 2 se asocia con prefijos numéricos. 2, 1. Fíjate que cuando voy a nombrar es al revés de cuando saco proporciones.
Cuando yo nombro, digo dióxido o dióxido de carbono. Cuando indico subíndices, es un átomo de carbono se unirá a dos átomos de oxígeno, ¿cierto? Es una cosa bien diferente. Entonces, esos prefijos numéricos se asocian al subíndice, pero tenemos una tablita que seguir. Vamos a aprovechar. ¿Cuál es esa tablita? Recordar cuáles son esos prefijos que más usamos. Un prefijo que me indique 1, 2 y así sucesivamente hasta donde alcancemos. Bueno, ya sabemos que el prefijo 5 es pentacampeón, ¿verdad? Vamos a bajar hasta 11. El otro año usted va a ser un 10º grado, porque este año está siendo 10º. Y el año pasado hizo 9º. Bueno, hay una razón para esos números. Vamos a ver si me alcanza aquí. Listo. El número 1. Supongamos que hay un subíndice 1. ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué prefijo utilizo para el número 1? Para el número 1 vamos a utilizar el prefijo mon. Entonces decimos monóxido, por ejemplo, monóxido de carbono. Y recuerde que el prefijo, lo dijimos aquí clarito, va antes del sustantivo. Sustantivo, óxido. Si me dicen prefijo, monóxido, voy a decir que hay un solo oxígeno. Pero en el caso de 2, hay 2 posibilidades. Podemos utilizar el prefijo di o podemos utilizar el prefijo bi. O sea que puedo decir dióxido o puedo decir bióxido, ¿cierto? Queda de los dos, di o bi. Cosa que no sucede con 3. Si hay un átomo que tenga un subíndice 3, yo lo puedo nombrar como tri. Ejemplo, trióxido de azufre. Trióxido, SO3. Si hay 4, tetra, pero no la que utilizamos para otros momentos, como vamos a comprar una tetra. No, eso es otra cosa, ¿cierto? Tetra es otra cosa. Hay tetra porque tienen 4 partes de cartón. El envase está hecho de cartón. Tiene 4 láminas. Tetra Pak, ¿verdad? Pero fíjate, se utiliza el prefijo tetra, que significa 4. 5, ya lo habíamos comentado, ha ganado el campeonato consecutivo de fútbol colombiano 5 veces. ¿Qué equipo de fútbol es? No sé. PENT. En Colombia hay un equipo de fútbol, único equipo de fútbol que ha ganado consecutivamente 5 veces el campeonato de fútbol profesional colombiano. ¿Quién es? No sé. ¿Qué equipo es? No sé. Pero hay uno solito. Y no es de los que más rebombo tiene, ¿verdad? Bueno, continuemos con este análisis del 6, del 7, del 8, del 9, del 10 y a ver si me alcanza el espacio para el 11. En el caso del 6, utilizamos el prefijo ex con H. Y no estamos haciendo aquí alusión a la canción muy bonita, por cierto, del difunto Martín Elías. ¿O acaso porque es mi ex? No, no, no. Aquí ex es con H, que significa 6. Hexágono es un polígono que tiene 6 lados porque el pentágono tiene 5. ¿El triángulo tiene 4? No, tiene 3. Tri. ¿Sí ve que me sirve la matemática también para eso? El 7 es relacionado con el prefijo ept. Ept.
de 7. 8, hice octavo hace 2 años. Oct. Porque el año pasado hice noveno. Non. Pero este año estoy haciendo décimo. Dec. Dec. El prefijo dec me indica 10. Y el otro año lo más seguro es que haga 11. ¿Y cuál será el prefijo para 11? Un dec. Un dec, ¿cierto? Para 11, el prefijo correcto es precisamente un dec. Por eso el polígono de 11 lados es un decágono, ¿cierto? Un decágono. Y el de 12, dodecágono, y así sucesivamente. Eso es infinito, ¿cierto? Sobre todo para orgánica, para inorgánica no tanto, pero igual sería bueno conocerlos. Entonces, método sistemático, cuando escuchemos esos nombres, por ejemplo, discúlpenme, dióxido de carbono, estoy utilizando nomenclatura sistemática. Cuando el compuesto tiene 3 símbolos o más, no se puede utilizar el método sistemático, sino que se utiliza el siguiente método. ¿Cuál? El común, ¿cierto? El común o tradicional, que tiene unas reglas bien distintas a este señor, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí. Bueno, vamos a utilizar esta palabra que es más larga, pero usted sabe que también se puede llamar común. El método común o tradicional, hasta ahora no hemos usado tabla periódica, pero este método sí. El método tradicional ya no contempla prefijos numéricos, sino que contempla estados de oxidación, que es mucho más interesante. Entonces, por ejemplo, si usted revisa su tabla periódica, encontrarás que todos los elementos, que son 7 en total, del grupo 1A, al que llamamos metales alcalinos o alcalino-térreos. ¿Qué nombre tiene el grupo o la familia 1A? Andreita Sierra, ¿tú recuerdas? Mauro, ¿tú recuerdas? ¿Cómo se le llama a la familia 1A? Soto, Santiago. Valentina. ¿Ninguno recuerda? ¿O ninguno está aquí? Aquí aparece Andrea. Yo sí estoy y no me acuerdo. Perdón. Mauro, Juanca. ¿Cómo se llama el grupo número 1A? Alguien está escribiendo. Un segundito. Ok, Mauro. En ese caso, si usted revisa, bueno, me queda menos de 1 minuto. En ese caso, si usted revisa su tabla periódica, igual mañana nos toca clase, encontrará que en el grupo